Hola amigos, en este segundo video sobre la función MSLB para solucionar ecuaciones múltiples no racionales, tenemos aquí un sistema de dos ecuaciones, pero aquí tenemos una dificultad, que las variables de estas ecuaciones dependen de otras ecuaciones. Por ejemplo, la variable b depende de estas dos variables, depende de q y de a. Además, la variable a depende de estas otras variables. Aquí debajo, en la ecuación de debajo, tenemos la variable p, que también depende de estas otras variables. Al final le daremos valores numéricos a las variables y este sistema se reducirá a un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Obviamente son ecuaciones complicadas porque no son racionales. Por ejemplo, aquí es una raíz cúbica, aquí es una raíz cúbica elevada al cuadrado. Por tanto, son un poco complicadas. Y el hecho de poder reemplazar estos valores en las ecuaciones principales es un poco complicado y por tanto nos ayudaremos con la calculadora para que pueda ayudarnos en esto. Por tanto, vamos al escritor de ecuaciones. Antes de ello, debo indicarte que yo estoy trabajando en modo exacto. Te recomiendo que trabajes en ese modo para poder seguir este tutorial. Vamos al escritor de ecuaciones. Al escritor de ecuaciones. Al escritor de ecuaciones. Escribimos la primera ecuación. H sub O igual a Y más B al cuadrado, todo esto sobre 2 veces G minúscula. Esto le pondremos el nombre de EQ1, variable EQ1, le guardaremos con el nombre de EQ1. Esto escribimos la segunda ecuación, que es Q igual a C sub U, todo esto sobre N minúscula, todo esto multiplicado por A la 5 tercios, todo esto sobre P a la 2 tercios, todo esto multiplicado por raíz cuadrada de S sub O. A este le llamaremos EQ2 y lo guardaremos esto. Ahora sí, nos toca escribir estas ecuaciones, pero no las escribiremos tal como hicimos con las otras anteriores, con las ecuaciones principales. No, simplemente escribiremos esta ecuación y la guardaremos con este nombre, con el nombre de variable b. Esto para que una vez que evaluemos esta primera ecuación nos reemplace con su equivalente, en este caso en función de q y de a en función de estas otras variables. La calculadora nos hará el trabajo de reemplazar las ecuaciones, las variables, por sus respectivos equivalentes. Veamos. También vamos al escritor de ecuaciones. Primera ecuación, Q sobre A. Le pondremos, como dice ahí, le guardaremos con el nombre de la variable B, esto. La otra ecuación es, abrimos paréntesis, B minúscula más M por Y, todo esto multiplicado por Y. A esta ecuación lo guardaremos con el nombre de A, como aquí está, para que lo reemplace en la ecuación principal. Entonces ponemos A y lo guardaremos con ese nombre, esto. La otra ecuación es B minúscula más 2 por Y, todo esto por raíz cuadrada de 1 más M minúscula, esto al cuadrado, y lo guardaremos con el nombre de P.
para que lo reemplace en la ecuación principal. Es tú. Ya. Ahora te mostraré lo que te dije anteriormente. Ponemos EQ1 y ponemos evaluar. Y como te podrás dar cuenta, lo reemplaza con las ecuaciones o con las variables principales. La otra ecuación, Q, si pones eval, también lo reemplaza. Y aquí te podrás dar cuenta de la complejidad de la ecuación. Y si tú lo hacías manualmente, quizás hasta te equivocabas. Ahora sí. Finalmente le pondremos o guardaremos, guardaremos estas variables con sus respectivos valores numéricos. Tenemos aquí 5, que lo guardaremos con la variable h sub o. Es tú. Tenemos aquí el siguiente 1, le corresponde a la variable m. Es tú. 0.012 le corresponde a la variable n minúscula. Es tú, la estamos guardando. 1.5 le corresponde a la variable b minúscula. Es tú. 0.001 a la variable s sub o. Es tú. 32.2 le corresponde a la variable g minúscula y es tú. 1.486 y ponemos c sub u es tú. Ya, ahora sí, ya tenemos casi todo. Ahora, para poder aplicar la función MSLB necesitamos primeramente como argumento el sistema de ecuaciones en un vector. Para ello tenemos acá, ponemos EQ1 y EQ2 y armaremos con estas dos ecuaciones un vector. Ponemos 2, vas al catálogo y buscas la función, la flechita primero, luego buscas la función array para armar el vector. Ahora sí, tenemos el primer argumento, que es el sistema de ecuaciones en un vector. El segundo argumento son las variables y y q, las variables. Nuestro sistema de ecuaciones al final se reducirá a un sistema de ecuaciones de dos variables, de y y de q. Y ponemos los valores iniciales de estas variables. Por ejemplo, le pondré 5 porque h sub 0 vale 5. Y por tanto, si en esta primera ecuación, si toda esta expresión vale 0, el valor máximo que tomará h sub, o y será 5, como está aquí. Y por tanto, un valor para que comience a aproximar será 5. Al otro valor le pondré 10. 5 y 10. Bueno, te aclaro que este ejemplo lo saqué del manual del usuario de la calculadora, así que tú puedes chequear y ver con mayor detenimiento. Ahora sí, aplicaremos la función MSLB. 6 MSLB. Ya, esta parte de acá arriba marca 0. Este valor es el error. Es casi exacto, entonces la solución es exacta, porque te muestra que el error es 0. Es casi exacta. Aunque esto es un método numérico, por supuesto es aproximado, pero el error que te muestra es muy próximo a 0, es 0.00 y tantos, entonces es casi... El resultado que te muestres acá, casi el correcto, ¿no? No podemos decir que es correcto, pero es casi el... Podemos decir que es el correcto, solo que... Ya. Entonces, como te podrás dar cuenta, ya tenemos el resultado de las variables y y q. Podemos ver esto. Pones tool, ver. Ya. Entonces, para aclararte, teníamos acá un sistema de dos ecuaciones, pero sus variables dependen de otras ecuaciones. Por ejemplo, acá b es q sobre a, pero a su vez depende de otras variables. P depende de estas otras variables. Por tanto, la dificultad de este ejercicio está en que las variables de las ecuaciones principales dependen de otras variables. Eso es lo que dificulta este ejercicio.
Espero que te haya ayudado, espero que te haya servido. Y eso sería todo lo que quería mostrarte en este video. Hasta la próxima.